Este es el momento del mensaje. Gloria a Cristo. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque por su misericordia estamos aquí. Porque si no fuera por su amor, hermanos, no estuviésemos de pies como aún lo estamos. Gracias por la oportunidad, nuestro hermano Ramón, que nos asignó este día para tener el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad te damos. Dios, sabemos que no sabemos nada, pero confiamos en ti, Señor, para que tú pongas palabras de vida en nuestra boca, para que así podamos glorificarte en esta noche como tú te lo mereces, Señor. Y también podamos recibir el beneficio de salir nosotros edificados de tu palabra. Padre, gracias. Sabemos que tú tienes el control de todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar de un tema que es importante para nosotros conocer y recordarlo siempre. Y es un tema que compete a toda la humanidad. Vamos a hablar de un atributo de Dios, de los muchos que tiene. Y en esta noche estaremos hablando de la justicia de Dios. Hermanos, la justicia es un tema que todos anhelamos. Queremos que haya justicia en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero la justicia humana, hermanos, siempre es limitada. Solo Dios posee justicia perfecta. Una justicia, hermanos, que no cambia, que no se compra, que no se corrompe. Hermanos, la justicia de Dios, Dios por naturaleza es justo. Por naturaleza, hermanos, Dios es justo. Usamos esta palabra naturaleza porque es la que podemos aplicar, queriendo decir que Él en sí mismo es justo y que siempre lo ha sido. Por toda la eternidad, Dios ha sido justo. Hay personas que aprendemos la justicia, otros pueden venir desde pequeño a que también es aprendida, pero hay otros que ya de adultos la pueden aprender y así. Pero Dios es justo desde siempre, porque Dios siempre ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y este atributo de Dios siempre lo ha tenido. Vamos a leer el Salmo capítulo 11, versículo 7. Y vamos a usarlo como texto base. Salmos capítulo 11, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Dios es justo y ama la justicia. Aparte de que Él es justo desde siempre, también la ama. Y dice la palabra en la parte B del versículo, el hombre recto mirará su rostro. ¿Qué significa, hermanos? Que el que quiere ser recto debe de mirar a Dios para aprender de Él. Debe de mirar su rostro, mirar sus atributos, mirar lo que Dios es, cómo Él es, a la luz de la palabra, cómo es Dios. Y así nosotros mirar su rostro para aprender de Él, para caminar como Dios camina. En este caso, para ser justos como Dios es justo. Dios es justo por naturaleza, como decíamos, hermanos. La palabra dice en el Salmo 145, verso 17, de la manera siguiente. Salmo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas
sus obras. Palabra de Dios. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y aquí vemos, hermano, que también está la parte interesante de Dios, que Él es justo en todos sus caminos, pero dice la parte B del versículo, y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué significa esto, hermano? Dios no deja de ser justo en todos sus caminos. Recuerden que Dios no tiene fallo, Dios no tiene debilidades. Dios no es como nosotros que podemos ser justos en una cosa y en otro barajarlo un poco. Dice su palabra que Él es justo en todos sus caminos, pero, pero, dice también, y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué significa? Que Él en su forma de actuar aplica la misericordia también. En las obras de Dios, en lo que Él hace con el hombre, aplica la misericordia. Por eso eso no significa, hermano, que Él deje de ser justo. Nosotros siempre decimos, si Dios aplicara la justicia, entonces todos estaríamos condenados y muertos. Y así por el estilo, a veces decimos esta palabra. No es que está totalmente mal, pero Dios es justo. No olvidemos eso nunca, hermano. Él no ha dejado de lado la justicia. No la ha dejado de lado. Simplemente que Él también es misericordioso en su manera, en sus obras, en lo que Él hace con el hombre, en lo que Él ha venido haciendo desde el principio. Ha aplicado también la misericordia del hombre. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre viene a Dios con un corazón contrito y humillado, pues Dios es misericordioso. Y aunque merezcamos el castigo, y aunque merezcamos que Él nos dé la espalda, Dios no lo hace, sino que es misericordioso con nosotros y nos da la mano y nos ayuda y no nos deja caer y no nos deja, hermanos, en el hoyo. Dios no simplemente hace justicia, Él es justicia. Sus decisiones son rectas, su carácter es íntegro. Gloria a Dios. No solamente, hermanos, que Dios es justo, sino que Él es la justicia. Él es la justicia, hermanos. Todos los atributos que podamos ver, los atributos buenos, Dios es eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es bondadoso. Todos esos atributos Dios es. Y la justicia también se aplica así. Dios es justicia. Aunque Él haga, aunque Él sea justo en todos sus caminos, aunque eso emane de Él, también es justicia en sí mismo, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 11. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, su capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para Dios. Palabra del Señor. Dios no tiene favoritismo, hermanos. Y cuando nosotros, como seres humanos que somos, que tenemos debilidades, tenemos favoritismo, entonces dejamos de ser justos. Y la palabra de Dios dice que aquí en su textualmente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales, hermano. No hay diferencia entre uno y otro. No hay diferencia. En aquel tiempo Pablo tenía el problema que querían hacer diferencia entre los gentiles y los judíos. Y aquí en la carta de los romanos habla mucho de eso. Y querían hacer esa diferencia entre gentiles y judíos. Recuerden que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y a veces miraban, como se dice popularmente en nuestro tiempo, por encima del hombro a los gentiles. A veces no lo querían aceptar
No querían aceptar que para ellos también había salvación. Sin embargo, Dios dice a través de su palabra que en Él no hace acepción de personas. Dios no nos ve a nosotros distintos. Nos ve a cada uno exactamente igual. Exactamente igual, hermanos. Siéntase en la total confianza delante de Dios de que Él te ve a ti y me ve a mí de la misma manera. Y por eso Él es justo. Porque Él no hace acepción de personas. Porque Él no tiene a uno más para arriba y otro más para abajo. Porque Él no escucha a uno y a otro no. Porque cuando yo oro, Él pone su oído para escucharme con atención, hermanos. Igual tú, cuando pones tu oído, tu boca para orar, Dios pone su oído para escucharte. Igual a todos, Dios no tiene favoritismo con nadie. Eso es cosa de nosotros los seres humanos. Para Dios no. Dios nos mira exactamente igual. Eso es parte de su justicia. No creas que porque estás en una situación difícil ahora, en tu vida, porque tenga problemas, tal vez económico, tal vez en la familia, tal vez dentro de ti, que solamente tú lo sabes. No creas que Dios te ve menos por eso, porque falle una y otra vez. Dios te ve igual que tal vez un hermano que tú veas que falla poco. Dios te ve igual que tal vez un hermano que tú veas que se pare aquí cada día de culto a ministrar. Dios te ve igual. Con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma justicia. Dios te ve exactamente igual. Y eso es lo que debe ser importante para nosotros. Eso es lo que debe ser importante para cada ser humano. Aunque la justicia de la tierra te haya fallado. Aunque la justicia del mundo, de la calle, falle. Y te ponga en un lugar que tal vez no mereces estar. Porque falle, todos fallamos, hermano. Yo fallo de una manera, tú tal vez de otra, el otro hermano de otra. Pero Dios conoce y Dios sabe y te tiene en un lugar especial porque Él es justo. Es justo Dios. Y Dios lo que está esperando es que nosotros vengamos a Él. Dios juzga conforme a la verdad, no a apariencias. La justicia humana puede ser engañada, la de Dios jamás. Dios juzga conforme a la verdad. ¿Ustedes creen que hay algo que a Dios se le pueda escapar? Nada, nada. Y por eso la justicia de Dios es perfecta. Hay países que se jactan de decir que tienen un sistema de justicia muy bueno. Y hay personas que han engañado ese sistema, buscan tecnicismo, cosas, aquello, lo otro. Yo tengo un compañero de trabajo, pues tenía, porque ya no estoy trabajando, tenía de empleado, no estoy trabajando. Y él hacía el cuento que él fue deportado porque se metió en lío de sustancia ilícita. Y él lo encontraron con el producto. Y el abogado en aquellos años, en los 90, le dijo, solamente di que tú estabas ahí, que tú llegaste en ese momento, que tú no sabes de eso. No te salgas de ahí. Parece que es un tecnicismo allá. Y él lo único que él decía era eso. Yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero era de él ese asunto. Y salió libre, hermano, por eso. No pudieron probar que era de él. No había más nadie involucrado. Pero él llegó, dice él que él llegó y eso estaba ahí. Y un enredo ahí es decir que salió libre, hermano, siendo culpable. Pero para Dios, hermano, no es así. La justicia de Dios es perfecta y Dios conoce todo. Y Dios sabe, conoce tu corazón y mi corazón y lo que verdaderamente merecemos. La justicia de Dios y el pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice la palabra de Dios así en Romanos capítulo 6, verso 23.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Repetimos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Manos, la justicia de Dios no puede ignorar el pecado. No, hermanos. La justicia de Dios no puede ignorar el pecado. Aquí la palabra dice que la dádiva, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y ustedes creen que Dios ignoró eso? No, hermano. Dios no lo ignoró. Simplemente, y no simplemente, no se puso esa palabra porque fue algo demasiado grande. Gracias a Él, que Él en vez de nosotros tener que pagar por nuestra culpa, por nuestros actos, por nuestros pecados, envió a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Eso fue lo que pasó, hermano. No fue que Dios ignoró el pecado, sino que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Jesucristo se puso en nuestro lugar y pagó por nuestra culpa. Tú estás ahí. En el paquete estamos todos, hermanos. Todos amigos que hoy nos visitan. Tú también estás ahí. Jesucristo pagó por tu pecado. Jesucristo pagó por tu culpa. Aunque tú estás caminando muy tranquilo en el mundo y pasan los años, el tiempo, y tú creas que todo está muy tranquilo, tú tenías una deuda con Dios, la deuda del pecado. Pero Jesucristo pagó por ti. Ahora bien, si no te arrepientes, si no le entregas tu vida a Él, entonces esa deuda va a seguir sobre tus hombros. Y vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que hiciste aquí en la tierra. El que acepta a Jesucristo, ya esa deuda queda pagada. El que acepta a Jesucristo y se bautiza y camina en rectitud, esa deuda queda pagada. La deuda del pecado queda pagada para el hombre y la mujer que anda en rectitud, que anda conforme a lo que Dios quiere. No fue que Dios ignoró nuestro pecado, sino que lo cargó en los hombros de su Hijo Jesucristo. Eso hizo nuestro Dios, porque Él es justo y Él había dicho ya que la paga del pecado es muerte. No puede echarse para atrás, hermano. Simplemente ideó un plan con su Hijo Jesucristo allá en la eternidad para que nosotros hoy tengamos esperanza de vida eterna. Para eso fue. Pero Dios es justo, hermanos. La justicia de Dios está ahí y tiene que cumplirse. Pero Dios puso a Jesucristo en tu lugar y pagó por nosotros y sufrió lo que ni siquiera nos podemos imaginar. Por eso, hermanos, es que es tan doloroso para Dios ver el mundo como se pierde. Ver el mundo como le da la espalda. Y el mundo significa los seres humanos. Nosotros muchas veces. Tú, querido amigo, que aún no has entregado tu vida a Él. A Dios le duele ver cuando le damos la espalda. A Dios le duele ver cuando nos olvidamos de Él. Cuando nos ponemos a nosotros y a nuestros deseos por encima de su voluntad. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó por nuestra salvación fue muy alto. La vida de su Hijo. La vida de su único Hijo. Se despojó de todo allá en el cielo, de su gloria, de su grandeza, de todo. Y vino aquí a ser uno igual que usted y que yo y a entregar su vida por nosotros los pecadores. Eso fue lo que Dios hizo, pero sigue siendo justo. Si alguien tiene algún comentario, pues lo puede hacer. Hermano Luis Galán, ¿pueden prestar un micrófono, por favor? Sí, hermanos, muy buen estudio de la palabra. Si me permite leer unos 2 o 3 versículos, por favor. Sí. Romanos capítulo 2, versos 6 y siguientes.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, Amén. pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Ahí está. Amén. El que Dios da justo pago. Amén. Que hace lo malo le paga, pero con el castigo. Amén. El que hace lo bueno conforme a su voluntad le paga con bendiciones. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Así es, Dios paga conforme a nuestra obra. Nosotros sabemos cómo estamos caminando. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos cómo estamos delante de Dios. Lo sabemos. Como le dije ahorita, en Dios no hay tecnicismo. Dios no se le va a burlar. Dice, no, mira, Dios, que fue que esto, que aquí, por aquí, yo puedo justificar eso. No, no. Dios es en Dios, hermanos, hay blancos, blanco y negro. Blanco y negro. O estamos con Él o no estamos. Dios no se puede engañar. La justicia humana se engaña. La justicia de Dios no. Jamás, hermanos. A veces nos dejamos engañar del enemigo creyendo que estamos haciendo cosas malas y que está pasando por alto porque nadie lo sabe y Dios está ahí. Dios está ahí, hermanos, mirando todos nuestros actos. Todos. Nosotros somos libro abierto para con Dios. Libro abiertos para con Dios. No hay nada que esté oculto para Dios de lo que nosotros hacemos. Por eso que hay que tener pendiente siempre eso y que la justicia de Dios se va a aplicar en cada ser humano. En cada ser humano. Y lo lamentable del caso es que hay muchos que esa justicia se va a aplicar en el día del juicio, valga la redundancia, donde ya no va a haber oportunidad, donde ya no va a haber chance, donde no vamos a tener un abogado que nos va a defender, como lo tenemos hoy. ¿Quién es nuestro abogado? Amén. Cristo es nuestro abogado. Pero en aquel día ya no tendremos abogado. Solamente van a estar ahí nuestras obras. Nuestras obras van a estar ahí. Y según esas obras, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ser juzgados cada uno. Y la justicia de Dios caerá sobre nosotros. La justicia de Dios no puede ignorar el pecado, como dije. El pecado es una ofensa contra su santidad. El pecado de nosotros es una ofensa contra la santidad de Dios. Si Dios no castiga el pecado, no sería justo, hermano. Iniciamos diciendo que Dios aplica misericordia, pero si Dios no castiga el pecado, exactamente, si no castiga el pecado, que lógicamente el pecador que lo comete, pues no sería justo. No sería justo. Y por eso, como decía, tenemos que tener pendiente siempre eso, que Dios es misericordioso, Dios es bueno, nos da chance, pero en algún llegará el momento donde Él va a castigar el pecado. ¿Y qué será? Del que andó, del que actuó, del que caminó en contra de lo que Dios mandaba. ¿Qué será? Bueno, la palabra está ahí y sabemos la respuesta, hermano. Si alguien más tiene algún comentario, lo puede hacer. Si no, seguimos adelante. La cruz, el encuentro entre la justicia y el amor de Dios. Romanos capítulo 3, verso 26 dice así. Romanos capítulo 3, verso 26 dice de la manera siguiente. Con la mirada, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a leer unos versos anteriores para que podamos entender el contexto, hermano, de lo que se viene hablando aquí en este texto. Dice, vamos a leer del verso 9 en adelante, del capítulo 3 de Romano. Dice así la palabra de Dios, Romano capítulo 3, verso 9 y siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrando y quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber padecido, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Palabra de Dios. Mano Ramón, antes del comentario. Sí, Alfred, quiero que me permita un aporte, ¿verdad? Sí, claro. En Génesis capítulo 1, versículo 31, eh, hoy en día vemos tantos problemas que hay, ¿verdad? Tantas personas que mueren, tantas personas quizá con grandes enfermedades, tantos niños que sufren, pero quiero que veamos, me permita por lo menos leer Sí, tres sí, textos. está bien. Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Amén. Era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje de la Biblia y es en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo aquí. Génesis capítulo 6 dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Gloria a Dios. Dios todo lo que hizo, y si vemos la creación, cada cosa que Dios hace, la vemos que es buena, ¿verdad? Y que dice que es buena. Hasta que hizo el hombre, y cuando ya concluyó, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero ¿qué pasa? El pensamiento, los pensamientos del corazón del hombre era en continuo hacer el mal. Hizo Dios, hubo una tristeza, un dolor, le dolió a Dios haber hecho al hombre. Entonces,
es bueno que entendamos que el propósito divino, como dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del trono, desciende de lo De alto Dios, del Padre. del Padre de las luces. Amén. O sea, todo lo que es bueno desciende de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Dios también, vamos a leer, pero permítame leer otro texto, un poco rápido. Y vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 2 hasta el 5. Y dice, oíd montes y fuertes simiente de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y acerca con Israel, pueblo mío. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? El propósito divino, el propósito de Dios es que el hombre esté bien. Amén. Desde que Dios creó al hombre lo hizo con un buen propósito, pero el hombre se aparta de él. Y como dice Isaías, su capítulo 59, específicamente el verso 2, está hablando que no se ha apartado la mano de Dios, ni el oído para oír, ni el ojo para ver, sino que el pecado del hombre ha hecho división entre Dios y el hombre. Y este pasaje de Miqueas, allí, es un pasaje que cada vez que yo lo leo, como que hay una tristeza en mí. Porque él dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Y todo lo que él hace es bueno para el hombre, Amén. no mal. Entonces, ¿es culpable Dios de la maldad que hay en el mundo? No es culpable Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, como que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todo lo que viene malo al hombre, lo que sucede, no es de parte de Dios. Lo que pasa es que el pecado es que ha hecho la división. El pecado es que hace la separación. El pecado es que hace que el hombre sufra. Dios quiere lo bueno. Y de tal manera, amados, es el amor grande de Dios, que nosotros estábamos destinados, como dice Efesios 2, estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajeno a los pactos de la promesa. No teníamos, estábamos muertos en nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es el amor grande de Dios? Hermanos, mucha gente espera en la misericordia de Dios. Esperan en que Dios va a tener misericordia. La misericordia de Dios fue manifestada a través de Cristo. Amén. Dios cada día muestra su misericordia. Entonces tenemos que aceptarla. Esa es la gran misericordia. Estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Entonces estábamos destinados al infierno. Y Cristo murió para darnos salvación. Pero no es Dios culpable de ningún hecho mal aquí en la tierra. Es el pecado que lleva al hombre a sufrir. Es el pecado. Y nosotros como parte de la humanidad, los cristianos, también padecemos hambre si el país tiene problemas. También padecemos enfermedades si hay un virus, porque vivimos aquí. Recibimos lo bueno del mundo, ¿verdad? Lo que Dios da bueno, pero lo malo también llega a nosotros, porque somos parte. Entonces es bueno entender que todo lo bueno viene de Dios. Amén. Ninguna cosa mala viene de parte de Dios, sino de Satanás, del pecado del hombre. Amén. Muchas gracias, hermano, por su aporte. Entonces, leíamos en Romanos capítulo 3 y vemos que Pablo está hablando con ellos. Otra vez el tema, hermano, de los gentiles. Y Pablo le dice en el verso 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí empieza a decir que no hay bueno ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga el bien, todos se desviaron. Entonces, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, es que podemos ser justificados. El verso 24 dice, del capítulo 3 de Romanos, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, gloria a Dios, siendo justificado gratuitamente. Llevar un juicio, hermano, y más cuando es un juicio largo, hay personas que quedan en la quiebra de tanto pagar abogados, de tanto pagar para ver si lo sacan, aún siendo culpables, para ver si pueden lograr algo y sacarlo. Sin embargo, Dios nos justificó gratuitamente por su gracia, por un don inmerecido, que es la gracia de Dios. Ese don que no merecíamos por nuestra condición de pecadores. Sin embargo, Dios, por su gracia, nos justificó gratuitamente. ¿Mediante qué, hermano? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Gloria a Dios. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra, a fin de quién sea el justo. Él, sea Él acentuado, está hablando de Jesucristo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica a cada uno de nosotros. Por su sacrificio, Él nos justificó a todos. El justo es Jesucristo. Pablo dice, nosotros hemos juzgado a todo el mundo diciendo que no hay justo, ni a uno. No hay nadie que haga lo bueno. Nadie. Pero fuimos justificados por el justo, por Jesucristo. Por su sacrificio delante de Dios ya somos justificados. Por eso la justicia de Dios se cumple en Jesucristo. En Jesucristo es que se cumple la justicia de Dios. De ese pago que había que dar por el pecado. Y en Jesucristo se cumplió. Y por medio de Él, ahora nosotros somos justificados delante de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros puede sentirse tranquilo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, hemos sido justificados delante de Él. Podemos estar tranquilos que esa deuda ya está pagada. Podemos estar quietos que Jesucristo pagó por nosotros. Y ya, hermano, no hay que hacer más sacrificio para justificarnos. Si pecamos, bueno, como dije ahorita, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. ¿A quién? ¿A Jesucristo? El justo, gloria a Dios. Ya tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que fue quien murió por nosotros. Y ya, por medio de Él, podemos llegar al Padre, a través de la oración, hermano. Fíjense que la oración termina siempre en nombre de quién? En nombre de Jesucristo. Para que esa oración pueda ser acepta delante de Dios. Porque si yo voy donde el hermano José Luis a buscar algo, Dios me mandó su hijo Deiner, le da más credibilidad a eso. Porque lo mandó fue su hijo que me dio la autoridad, la autorización de ir a buscar tal o cual cosa donde Él. Cuando pedimos a Dios en nombre de Jesucristo, pues esa oración es acepta delante de Él, porque Jesucristo es quien tiene la autoridad, porque Él fue quien murió por cada uno de nosotros. Esa justicia de Dios se cumplió en nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la cruz es el encuentro entre la justicia y el amor de Dios. En la cruz se juntaron esos dos grandes, la justicia y el amor de Dios. La justicia porque había que pagar por el pecado. Había que pagar esa deuda. Y si Dios no castiga el pecado, como dice su palabra, pues no es justo. No castiga al pecador en su tiempo. Cuando llegue el momento, el que no se arrepienta, pues recibirá su paga. Recibirá su paga. Pero también en Jesucristo, entonces el amor de Dios fue manifestado. El amor de Dios fue manifestado para toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Aunque siendo aún pecadores, ¿qué significa? Que no merecíamos eso.
No éramos merecedores de tal sacrificio. Sin embargo, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros para darnos salvación. Hermano Galán. Creo que conforme a lo que la palabra de Dios dice, aún los ignorantes no tendrán excusa cuando Cristo venga. Serán juzgados sin ley. Por ejemplo, aquí dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué le Amén. parece? Gloria a Por Dios. ejemplo, el que no se convierta, pero siga adorando ídolos, ¿verdad? Y haciendo cuanta cosa haya, aunque no le haya llegado el evangelio, ¿verdad? Puro, no tendrá excusa el día del juicio final, porque aún la conciencia es ley. Amén. Amén. Así es. Gracias, hermano. Así es. El que peca sin ley será juzgado, pues en nosotros hay una ley interior. La conciencia, hermano, no es más que eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que podamos determinar lo bueno y lo malo en cuanto a lo más básico. Si usted está, esa gente que vive en esa selva que nunca han visto civilización, saben que matar es malo. Saben que mentir es malo. Saben que engañar es malo. Lo saben. Entonces tendrán su ley ahí interior por su actitud, por su accionar. ¿Alguien levantó la mano por aquí? No, bien. Entonces, aquí ocurre el misterio más grande en la cruz, hermanos. La justicia exige castigo. El amor quiere salvar al pecador. En Cristo ambas cosas se cumplen. Gloria a Dios. Ambas cosas se cumplen en Cristo, hermanos. La justicia exige castigo, pues Él se puso en nuestro lugar para recibir ese castigo. Como he repetido en varias ocasiones, la justicia de Dios no dejó de de ejecutarse. No, hermano. No dejó de ejecutarse. Cuando Jesucristo estaba allá en el monte orando, Él estaba tan conmovido, vamos a esa palabra, tan afectado por ese tema de cuando iba a morir, era porque sabía que el castigo de Dios iba a recaer sobre sus hombros. La ira de Dios, hermano, iba a caer sobre sus hombros. Por eso se sentía tan angustiado. Él conocía perfectamente lo que le iba a suceder. Y dice la palabra que él estaba angustiado, estaba afligido. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Se dice que era por la tensión, que eso médicamente es posible, por la gran tensión que estaba teniendo sobre su cuerpo. En la frente esos vasos capilares se rompieron y brotó sangre de su frente y por eso caían a la tierra. Ángeles vinieron del cielo a consolarle, porque era fuerte lo que iba a pasar. Y ahí, en la cruz, la justicia de Dios se cumplió. Pero también ahí en la cruz, el amor de Dios se manifestó. Se cumplió la justicia de Dios y el amor de Dios fue manifiesto. Ahí está ese gran misterio, ese misterio glorioso para nosotros. Por eso, hermano, exhortamos a que cada uno de nosotros podamos aceptar a Jesucristo, lo que aún no lo han aceptado, aceptar a Jesucristo en su corazón, porque Él, lo que Él sufrió, era a nosotros que nos tocaba.
Lo que Él pagó era a nosotros que teníamos que pagarlo. Jesucristo no tenía pecado, hermano. Jesucristo no tenía por qué venir a morir. Simplemente por amor. Por amor, por puro amor. Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre. Pasó hambre, sed, rechazo, maltrato físico y verbal, de todo tipo, humillaciones. Lo pasó para darnos salvación a nosotros. Entonces, en esta noche queremos decirle que la justicia de Dios, hermanos, no deja de cumplirse. Amigo, la justicia de Dios se va a ejecutar. Ahora, Dios, ahora, en este momento, te está brindando su amor. Te está brindando su amor para que tú vengas a Él y esa justicia de Dios pueda ser para salvación. Pueda ser para justificarte a ti, para que seas salvo. Y esa deuda del pecado que ya ha sido pagada, tú puedas hacerla efectiva en tu vida. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que aceptemos a Jesucristo en nuestros corazones, para que ese sacrificio que Jesucristo hizo no sea en vano en tu vida. Porque ha sido de beneficio para muchas vidas, millones, pero hay otras tantas también que no ha sido de beneficio porque no han aceptado a Jesucristo. Acéptale. Eso es un regalo que está ahí. Solamente tienes que acudir y tomarlo. Acude y toma eso que Dios te brinda, que es su amor, a través del sacrificio de Jesucristo. Recuerden, Dios es justo. Dios es justo en todos sus caminos, pero también es misericordioso y amoroso. Y en esta noche, Dios quiere brindarte su amor. Acepta a Jesucristo, no esperes más. No sabemos el día ni la hora en que Él va a volver. No sabemos. Y ya en ese día, entonces, no tendrás abogado, sino un juez. Que el Señor nos bendiga en esta noche y siempre. Gracias, Señor.